Buenas tardes, amigos. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Hoy seguimos con el periscopio 827. En realidad, queremos poco a poco ir preparando un proyecto económico, social y político para Podemos. Pero como mañana hay una asamblea y los planteamientos son cuanto menos discutibles, vamos a tratar de que llegue este periscopio a Pablo Iglesias, a Errejón y a Echenique para que recapaciten y escuchen lo que vamos a decirles. Están cometiendo un grave error, porque pretendiendo estar al margen del PSOE, en realidad lo toman como referencia. Pretendiendo no estar condicionados por Izquierda Unida, resulta que Pablo Iglesias especialmente cada vez cojea más de la pierna del Partido Comunista, que se llama Izquierda Unida, pero no nos engañemos, Partido Comunista, que no lo puede ver en España prácticamente nadie. Y no solo en España, también en Occidente. Y por lo tanto, hay que escuchar a la sociedad, hay que ver qué es lo que quiere la sociedad y a partir de ahí tratar de que tus ideas lleguen a la gente y que puedas convencerles, porque si no les convences es perder el tiempo. He tomado nota de lo que dice la prensa de hoy, cada día más birria, como veréis, y habla de los cambios de Iglesias con respecto a lo que pasó en Vistalegre. Lo he titulado "Los cambios de Iglesias son peligrosos y conducen seguramente a una calle cerrada por la que no se puede pasar, a la desaparición si se descuida". He puesto también otro cuadrito del que hay que tomar nota, y es que en España se ha hecho un análisis de unas 620.000 empresas y ha resultado que las de mayores de 200 trabajadores tienen un riesgo de insolvencia del 29%, las de entre 10 y 200 trabajadores del 27% y las de menos de 10 trabajadores del 60%, que se dice pronto. Dice también que el trienio 2016, 2017 y 2018 es el más decisivo para el mundo empresarial, porque los empresarios están ahí, son los que crean empleo, o al menos los que en principio deberían crear empleo. Un 70% de los directivos actuales en España consideran que tienen poca experiencia para abordar esta época de crítica, esta época de crisis tan fuerte. Son conscientes de que hay una nueva revolución industrial y que hay avances tecnológicos muy rápidos, que ellos no consiguen dominar con 3 años. Prácticamente lo consideran imposible. Son conscientes, y el estudio lo dice, que el proceso es disruptivo, que cambia las reglas del juego. Habla de la robotización a gran escala. El estudio sigue hablando de los big data, o sea, los grandes tratamientos de datos, de los teléfonos inteligentes, del Bitcoin, fintechs, energías renovables, energías verdes, plataformas digitales, y podrían hablar de muchísimas cosas más, pero tampoco las empresas de consulting conocen del todo lo que se está cociendo en estos momentos en el mundo. Bien, hablemos de los cambios de Iglesias de Vistalegre para acá. El más grave es no reconocer los errores cuando se cometen. Si no reconocemos los errores, mal podremos abordar las soluciones que este país necesita. La asamblea de mañana en realidad es una especie de contraste de pareceres entre Pablo Iglesias y Errejón, y a lo mejor interviene Echenique, me temo que no, o al menos no creo que diga nada importante, pero lo cierto que es que el cambio más importante de los que ha realizado Iglesias es que antaño, igual que el 15M quería que se conformara un movimiento transversal con gente
de todo tipo de ideologías, con gente de cualquier raza, género, religión. Las mareas, como todo el mundo sabe, eran mareas que tenían clases sociales completamente distintas, porque en el fondo las mareas conjuntaban los intereses de los afectados por los ajustes en la educación, por ejemplo, en la sanidad. Conjuntaban por un lado los intereses de los afectados directamente, pero también los de los que utilizaban esos servicios. O sea, Podemos quería ser un movimiento transversal como el 15M. Y hoy día, Iglesias, erróneamente, por eso sería muy interesante que este periscope se lo pasarais unos u otros. Yo se lo mandaré, pero nunca se sabe. Pero los que estáis próximos a él, pasarle esto para que sepa simplemente lo que una persona razonablemente inteligente puede decirle después de un análisis coyuntural y estructural de lo que está pasando en España. Pablo Iglesias quiere que su formación, en realidad nuestra formación, la formación de todos, no es suya, por descontado, como el Real Madrid no es tampoco de Florentino Pérez Rodríguez, la formación Podemos, que es una formación que nace del pueblo, de un movimiento de protesta como no había habido nunca en España, del 15M. Pablo Iglesias dice que Podemos debería ser completamente opuesta al sistema y nunca moderada. En principio, nada que decir. Los que pensamos, la gente del 15M que creemos que España tiene una problemática que hay que resolver, porque hay una crisis de régimen, hay una crisis de instituciones, hay una crisis total de democracia. Pues claro que estamos en contra de este sistema que funciona pésimamente en España. No hay más que un poder que es el que hace de secretario general presidente a la vez del gobierno español, y hay tres funciones que son la ejecutiva, la legislativa y la judicial, que son esas funciones, en la terminología de los constitucionalistas, que en España hay muchos y buenos, no hay más que un poder y tres funciones. El poder, lógicamente, lo tiene el que consigue el gobierno. Igual da que sea un retrasado mental, que sea un genio, como Churchill, o como Roosevelt, o como cualquier político que os convenza de la historia de los últimos 200 años. Sánchez ha perdido el look que tenía al principio y que empieza a cometer errores preocupantes, más que nada porque pueden conducir a un callejón sin salida a Podemos, salvo que Podemos en un momento determinado considere que tanto Iglesias como los que le acompañan no van por el camino correcto. Y no obstante, démosle la oportunidad de que sepa hacer lo que tiene que hacer. Vamos a ver. Iglesias trata de echarle la culpa a los demás, trata de echarle la culpa a Sánchez. Bien, Sánchez hay que reconocer que ha tenido 1000 problemas y 1000 dificultades para tirar adelante. Como todos los secretarios generales del PSOE, todos, él ha sido el más díscolo, en realidad se han plegado a todo lo que les han dicho, lo que llamaríamos los poderes fácticos europeos e internacionales, los poderes fácticos del neoliberalismo, para ser más concreto. Sánchez tiene la culpa de lo que le ha pasado al PSOE. Sánchez tiene la culpa de que PSOE no fuera capaz del sorpaso cuando lo tenía todo a su mano, todo en su mano. Pablo Iglesias tiene que recordar que hubo un momento en que le sacaba al Partido Popular un porcentaje de puntos y por descontado al Partido Socialista un porrón de puntos, antes de las elecciones de Andalucía. ¿Y qué pasó con aquello? Que se fue perdiendo rápidamente, porque ya en Andalucía se cometieron fallos. Andalucía, en el fondo, tiró decididamente a buscar que formaran parte de las candidaturas activistas claros de la universidad,
de los ayuntamientos, de los barrios, activistas de la agricultura, pero no acabó de darse cuenta que Podemos había nacido para ser un movimiento populista que se cargara el bipartidismo, para lo cual necesitaba forzosamente gente de centro, derecha, izquierda, o al menos gente decepcionada de centro, de la derecha y de la izquierda. Necesitaba atraer a los profesionales que se habían manifestado en el 15M, que nunca habían votado a nadie, y que sin embargo estaban dispuestos a votar para cambiar España cuando veían que la crisis podía arrasar con todo. Hoy los profesionales liberales en España lo están pasando muy mal. Esos profesionales liberales eran votantes de Podemos y sin embargo hoy nadie vota a Podemos y no somos capaces de captarlos. Andalucía falló. Fue la primera elección importante y Andalucía falló. Lo habíamos previsto la gente que somos honrados y que cuando hacemos encuestas o cuando analizamos las encuestas que preparan otros y les ponemos lógicamente los matices que hay que ponerles, sabíamos que Andalucía sería un pequeño pero gran fallo, puesto que ya se veía que Podemos se quedaba por debajo del 20%. Y en política y en el populismo, cuando ha triunfado, no se sale adelante con menos de un 32% de los votos. Es completamente imposible. Andalucía fracasó. Después hubo las elecciones, digamos, autonómicas y municipales y se cometieron más errores todavía. La forma de elegir candidatos, la forma de utilizar una plataforma llamada Agora Voting, de mal recuerdo, impidió que las buenas gentes, las gentes preparadas del 15M, las gentes que habían pisado el mundo, no España, no los barrios de España, el mundo, que se habían pateado el mundo, esas gentes quedaron completamente marginadas por la forma de confeccionar las listas. Pero contra lo que se dice o contra lo que dice Rejón ahora, con todos los respetos, los ayuntamientos habría que reforzarlos con gente de esa que hablo yo, profesionales que estuvieron en el 15M y que no fueron, desde luego, en ninguna lista de las que montaba el aparato. Los ayuntamientos de Zaragoza, Barcelona, Madrid, Valencia necesitan de los profesionales aquellos para poder sacar adelante una gestión decente en los ayuntamientos y colaborar a hacer una oposición más fuerte todavía en las autonomías. Luego, la gente que salió elegida en los ayuntamientos no daba la talla. Lo denunciamos en Madrid. En Madrid hubo una gran oportunidad. En Madrid había unos candidatos pésimos, porque Cristina Cifuentes y Ángel Gabilondo, y ya no digamos el chico de Ciudadanos, eran muy malos candidatos. Cualquier candidato decente, con cierta categoría, bien preparado, con experiencia en gobiernos, con experiencia por descontado en el mundo internacional, tenía muchísimas posibilidades de ganar con ese 30-32% del que hablamos nosotros. No pudo ser porque se consideraba que daba lo mismo que pusiéramos, lo mismo que decían en el PSOE en su día. Los votos los tiene el PSOE, no los tienen los candidatos. Mentira, y hoy día más todavía. Cuando tú pones candidatos que no valen, que no tienen formación, que no tienen fuerza, que no tienen garra, que no están acostumbrados a estar 72 horas trabajando sin dormir, cuando tú tienes gente que en la vida no ha hecho más que una vida normalita y corriente en la que cada día te levantas a una hora, te acuestas a otra, comes tal cual, aunque hagas tus movimientos y actividades en los barrios, con esa gente no se podía ganar Madrid, ni se podía ganar ninguna de las autonomías importantes de España. La sorpresa fue Manuela Carmena, que precisamente discrepaba completamente de Pablo Iglesias y es más, no estaba dispuesta a supeditarse a él. Manuela Carmena tuvo una votación respetable, hay que reconocerlo, yo siempre pensé que era una buena candidata, pero luego en la práctica pues era una juez que desde luego de gestión municipal, de urbanismo,
de temas de transporte, de contaminaciones, no sabe nada. Y por lo tanto, si hubiera ido rodeada de buenos profesionales, pues en el Ayuntamiento de Madrid se conseguirían más cosas. Pero eso todavía es resoluble a fecha de hoy. Ayudar al ayuntamiento a poner asesores de categoría, que los hay, que además no tienen por qué cobrar, porque pueden ayudar desinteresadamente, para que en las áreas más importantes de lo que es una capital como Madrid, las cosas puedan ir mejorando. A Rita hay que ponerle soporte, por descontado. Tienen poca experiencia. He mandado a Carmena y a Rita la posibilidad de crear comisiones de investigación sobre los empresarios que han trabajado con el ayuntamiento, precisamente para tratar de recuperar lo que hayan ingresado esos empresarios que no debían haber ingresado jamás y que corresponden a los ciudadanos madrileños. Para llevar un ayuntamiento con la deuda que tiene Madrid, hace falta al lado gente experta, y el sobrino de Carmena, o el padre del otro, o la amiga de la otra, o el chico este, o la secretaria que tiene en la zona de Fuencarral, el par del amigo Carmona, pues no valen. Esta es la puñetera realidad. Y si no tienes gente preparada para hacer una buena gestión, pues salen las gestiones muy malas. Barcelona tampoco ha habido buena gestión. Es cierto que lo viste en el burro un poco mejor, pero gestión en Barcelona. Barcelona era una capital que salía del mapa. Y hoy día tiene serios problemas porque temas fundamentales no se atreven a definir y cómo hay que resolver los problemas. Estoy hablando del sector turismo en Barcelona, del tema de los botiguers, de los pequeños y medianos comerciantes que están desapareciendo por oleadas. Estamos hablando de la Barcelona que iba muy adelantada en cuanto a nuevas tecnologías y que está empezando a tener serios problemas. Valencia ya no, ¿qué voy a decir de Valencia? El alcalde de Valencia es un tío cachondo, hay que reconocerlo, que se ir en bicicleta queda muy bien, pero para poder llevar un ayuntamiento como el de Valencia, Valencia siempre sorprende. Valencia y la Comunidad Valenciana son impresionantes, el potencial que tienen es impresionante, si cabe tanto más que Cataluña, y sin embargo, demasiada capital para un señor que además tiene tics preocupantes. Porque tú puedes ser católico, puedes ser laico, puedes ser ateo, o sencillamente puedes ser un satanás. Todo lo puede ser. Pero tú eres alcalde y tienes que respetar la voluntad de los ciudadanos. Tengo claro por descontado que tener a un cardenal como Cañizares por aquellas tierras es para mandarle la Inquisición para que lo espabile, ¿no? Al amigo Cañizares, a él. Pero una cosa es eso y otra estar solo teniendo gestos y más gestos a lo largo del tiempo. Así no se puede gestionar una ciudad. Y lo mismo ocurre en Zaragoza y lo mismo ocurre en Cádiz con el amigo alcalde de aquella ciudad. Luego, vayamos concretando, Rejón. Los ayuntamientos están mal gestionados porque la gente que está gestionando eso necesita soporte. Y Podemos no tiene estructuras para darle soporte. Por lo tanto, hay que buscar a esa gente en el 15M y ponerlos a disposición de los responsables del ayuntamiento y de comunidades, sobre todo en los ayuntamientos, que es donde más clara presencia tiene Podemos. Hay muchos en Podemos, mucha gente de Podemos, como yo y otros 100 que os diría ahora mismo, que os pueden facilitar 1000 personas que podrían ayudar en esos 4 grandes ayuntamientos, y en más, pero en esos fundamentalmente. Y pueden incluso colaborar desinteresadamente sin cobrar. Estoy hablando en serio. Bien, sigamos con la Asamblea. Sánchez es el culpable de lo que le ha pasado a Podemos. Pues bueno, si queremos tomarlo así, Sánchez ha cometido errores 1000. Yo me marché del PSOE hace años y lancé un manifiesto que no hizo más que decir pestes, porque en el fondo lo que le achacaba al PSOE y que puede desgraciadamente copiar Podemos era que la gente iba a las agrupaciones, a veces sin terminar los estudios de primaria, a veces con los estudios a medias en la universidad,
pero una vez que se metía en las agrupaciones y conseguía entrar de concejal en un ayuntamiento pequeño, más tarde en una ejecutiva, en una regional, más tarde en un ayuntamiento un poquito más grande, pues si te descuidabas como Cifuentes, llegabas a presidente de comunidad, y estoy hablando de Cifuentes, Partido Popular, que es exactamente igual que el PSOE. Podemos también está teniendo ese problema. La gente tiene que estar preparada para tener responsabilidades, muy preparada. Y la gente se convencerá con Podemos siempre que vea que la gente de Podemos sabe dónde va y por qué hace las cosas. Pero sigamos. Esas frases del amigo Iglesias, que hace 2 años podían tener algo de sentido, muy poco, pero algo de sentido, nosotros no podemos hablar, ni nosotros ni nadie en el mundo puede decir que hay que politizar el dolor. Pero ¿qué coño es esto de politizar el dolor? Nosotros lo que tenemos que hacer precisamente es lo contrario. Lo que tenemos que tratar es que los españoles no sufran, sino todo lo contrario, que tengan cuidados especiales si pudiéramos dárselos. La gente necesita esperanza, ilusión, y no quiere que le digan que queremos politizar el dolor, faltaría más. Que Podemos diga que no quiere consensuar con los partidos Ciudadanos, PP, PSOE, absolutamente nada, completamente de acuerdo. Yo jamás de los jamases en estos momentos consensuaría nada con unos partidos que no quieren reformar la Constitución, que no quieren acabar con el Estado de las autonomías tal como es, un estado de la corrupción a lo bestia. Nunca podemos consensuar con esa gente nada. La Constitución española, claro que hay que reformarla, no solo hay que reformarla, seguramente hay que hacer una nueva Constitución, porque en España las Constituciones no se pueden reformar. Les ponen tantos candados que es prácticamente imposible modificarlas. Y no es nuevo, todas las Constituciones españolas, todas y cada una de ellas, se han ido al traste y lógicamente se han creado otras nuevas. Siempre con defectos, pero ahí están. Nuestra Constitución ya está vieja, muy vieja, y no puede modificarse con facilidad, porque incluso las autonomías han legislado tanto que para cambiar cualquier cosa hay que legislar lo que se ha legislado. ¿Os imagináis lo que supondría eso? España no le quedará más remedio en un momento determinado, cuando las cosas se compliquen más todavía, o por el contrario, cuando un partido como Podemos haga las cosas bien y consiga superar la barrera del 32% de los votos. ¿Es tan difícil hacer esto en el siglo XXI? Yo creo que no. Incluso estamos viendo que en Europa se está produciendo, que están surgiendo nuevos partidos que van a arrasar con los anteriores. Me diréis, populismos de derechas, populismos de izquierdas, lo que queráis. Pero lo que es indudable es que los partidos conservadores y los partidos socialistas, socialdemócratas, socialliberales o como queráis, se van en Europa a la mierda. Y se van en Europa a la mierda casualmente por haber aplicado doctrinas neoliberales que han fracasado estrepitosamente y que en el fondo ellos no han sido capaces de luchar contra ellas. Luego, en Europa sí que van a cambiar las cosas y en España también pueden cambiar. ¿Y España necesita populismo? Pues claro que lo necesita, pero distinto. Ya aquello de los de arriba y los de abajo, aquellas cosas, la izquierda, la derecha, todas esas ideas que hemos venido utilizando los 2 últimos años y que han conseguido que de alguna manera Podemos tenga 71 diputados, pues muy bien, pero con eso ya no basta. Y menos todavía que con eso es coger posiciones de izquierdas, coger con posiciones izquierdosas a lo bestia y equivocarse hasta el punto de que la gente considere que Podemos puede acabar convirtiéndose en una especie de izquierda unida, socializada un poco, o sencillamente un partido comunista, que es lo que la gente le tiene miedo a Podemos. La gente no tiene miedo a Podemos por lo que puedan hacer contra otros, no os equivoquéis. Oír a Rejón sorprende a veces. Hay que tratar de que la gente no nos tenga miedo. No os tiene miedo por lo que pensáis.
Os tienen miedo por la incapacidad que mostráis para poder hacer las cosas bien. Y no es tan difícil hacer las cosas bien. Es cierto que lleváis poco tiempo en política, que sois inmaduros, pero desgraciadamente la crisis que estamos viviendo en Europa no da tiempo para que os podáis formar en los próximos años. España tiene que cambiar ya, seguramente en el 2017 o 18 lo más tardar, el 18. Para mí el 1 de enero de 2018 es una fecha crítica en Europa, porque pienso sinceramente que tener todos los bancos de Europa quebrados es algo insostenible, y aunque Draghi puede inundar Europa de dinero y puede conseguir que de momento no caigan irremisiblemente, pero de bruces, pero eso se puede aguantar 3 meses, 6, 7, 8, el noveno ya es más difícil. Yo creo que no llegaremos al 1 de enero de 2018 sin que se vea claramente que el sistema financiero europeo se ha venido abajo. ¿Por qué no habláis de esto? Por cierto, que esto es lo que pasa en la calle. Esto es lo que crea conflictos sociales si un día los cajeros no funcionan. Y no hay que ser aquí moderados, faltaría más. Hay que tener las ideas claras, hay que ser eficaces. Quiere decir que si un día el sistema este que tenemos es incapaz de que los bancos funcionen, que los cajeros de los bancos puedan suministrar dinero a la gente que vaya a buscarlo, si eso puede ocurrir, y estoy totalmente seguro que va a ocurrir, no podemos ser moderados ante eso. Tenemos que ser simplemente firmes. Hay que defender los intereses de la gente. Y para defender los intereses de la gente quiere decir que si el euro se cae, porque es imposible soportar, pues no nos queda más remedio que preparar otra moneda y, lógicamente, tener ya preparadas las prensas de preparación de billetes para poderlos imprimir en las cantidades que se necesitan para el caso probable de que tras el hundimiento del Deutsche Bank, que no hay quien coño lo pueda salvar, podamos, lógicamente, evitar lo que viene, porque detrás del Deutsche Bank irá el Bundesbank alemán, y detrás del Bundesbank irá el Banco Central Europeo, y detrás del Banco Central Europeo iremos todos. Por lo tanto, nuestros consejos, que esto además lo defendía Podemos al principio. Yo lo discutía con Monedero en la 4. Monedero, el euro es un gran problema para España. Esto se lo decía hace 2 años y medio. Yo le decía, podrá aguantar 1 año, 2, 3, 4 si quieres, 5, pero cuando una moneda no tiene ninguna institución detrás, no hay hijo de vecino que la pueda salvar. Y Europa no crece, la productividad cae. Le decía yo a Monedero, por lo tanto, habría que defender claramente salir del euro y salir de la Unión Monetaria Europea. También me decía, hombre, es que eso nos quita votos. Vamos a ver si vamos entendiendo la política en su contexto. En estos momentos se ha producido, como todo el mundo sabe, tras el temblor aquel de Lehman, el temblor de Lehman Brothers, un terremoto pequeñito, pero que produjo que los bancos europeos no pudieran financiarse entre unos y otros, y que por lo tanto hubo un momento que todo el mundo dio por sacrificado el euro. Cuando uno tiene claro que algo no funciona, que no va a funcionar, que va a caer, coño, hay que explicárselo a la gente. Creemos que va a ocurrir por esto, entre otras cosas, porque si no hay productividad no hay crecimiento, si no hay crecimiento los salarios no tiran para arriba, si la gente o las empresas, de las que os digo que en España puede caer el 30% entre este año y el próximo, 2016-2017, el 30% de las empresas españolas, que esto no son datos de broma, son datos reales. Si esto puede ocurrir, no te queda más remedio que ver cómo lo abordas. Y no estemos con que si vamos a ser lights, que si vamos a tratar de quitarle votos al PSOE, que si vamos a tratar... No, Podemos tiene que elaborar un proyecto político, económico y social que ilusione a la gente, que ilusione a los votantes del PSOE, faltaría más, a los de Ciudadanos que ya saben que sus dirigentes son unos verdaderos mierdas. Por descontado, a la gente honrada del PP que no admite tener un presidente de gobierno corrupto, ni siquiera un presidente corrupto en su partido. Y por descontado, a las buenas gentes de Izquierda Unida, a las buenas gentes de PSOE, a las buenas gentes que no han votado nunca a nadie, como son los profesionales liberales.
Podemos tiene que tener un proyecto propio. Y ese proyecto propio tiene que tener en cuenta el momento actual y la situación actual. Si fuerais marxistas de verdad, que lo dudo, tendríais en cuenta que lo que manda en cada momento es la coyuntura y lo que viene detrás. Y en estos momentos todo el mundo sabe que el neoliberalismo ha fracasado, que las reglas y la forma de funcionar y de vida del neoliberalismo se hunde a toda velocidad, que los bancos se van a extinguir y nosotros les ayudaremos. Y tenemos que pensar cómo resolvemos los problemas de la gente, pero diciéndole qué vamos a hacer para resolver cada uno de estos problemas. La gente necesita saber qué se hará cuando surjan los problemas. No se lo oiréis decir a Rajoy, no se lo oiréis decir a Ciudadanos, y no os lo iremos a decir a vosotros si no nos dejáis que participemos en el discurso, porque vosotros, con todos los respetos, no se puede estar en política en el siglo XXI, 2016, si no se tiene grandes conocimientos de economía. Pero no conocimientos de la economía que hemos visto del año 2000 para atrás. No. La economía ha cambiado muchísimo y lo que hace falta es gente que sepa qué ha pasado, por qué lo que antes las leyes, los principios que regían la economía hoy día no funcionan. O se sabe o no se sabe. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. Echar mano de la gente que sabe discutir de economía y que puede poner al señor de Guindos o al señor Sevilla del PSOE o al señor que os dé la gana, a cualquiera de los economistas que pasan por la Sexta y demás, el Juan Carlos Díez, el economista de Cataluña, el otro, el de más allá, gente que con todos los respetos, como mínimo, la mayor parte de las veces miente y además también podemos garantizar que no saben lo que se llevan entre manos. Estamos diciendo una cosa muy fuerte, tan fuerte como que el Deutsche Bank, si se cae Europa, y al caerse Europa nos afecta a España. Bueno, pues, ¿se lo habéis oído decir a alguien? Es un hecho evidente. Esto si vais a Estados Unidos, si estáis allá en New York, o si vais a hablar con la gente de la City londinense, o si habláis con los economistas franceses y alemanes serios, os dirán que esto que se hunde a una velocidad que asusta al miedo. Y encima, con los problemas de la inmigración y demás, pues ya hemos jodido todo. Por lo tanto, estamos en un momento no de ralentización, Pablo Iglesias. Este momento es uno de los momentos más vivos y más interesantes y divertidos para cualquier estudiante de políticas, de economía, de ciencias sociales. Jamás en la historia de la humanidad ha habido un momento tan difícil en que todo el sistema financiero mundial esté quebrado, en que los bancos centrales sigan ayudando solo a unos cuantos sinvergüenzas que escasamente serán 2.000, 3.000 personas, mientras están sacrificando a todos los demás, porque todo el dinero que se mete en bolsas, en mercados de deuda, en mercados de commodities, se lo llevan 4 gatos, y al resto de los ciudadanos no le llega un duro, y no solo no le llega nada, sino que sencillamente cada vez ve que las cosas van mucho peor. Por lo tanto, es una época en que hay una gran crisis. Joder, Carlos Marx y compañía hubieran disfrutado, Lenin, Stalin, todos esos que tanto admiráis, se hubieran encontrado encantados con lo que está pasando en estos momentos en Alemania, con lo que está pasando en Francia, que no crece ni consigue tirar para arriba de ninguna manera, hasta el punto de que hay un partido en Francia que puede romper también con el bipartidismo. Todo está cambiando, también Italia. Y no está cambiando porque esté la cosa ralentizada en España o porque esté ralentizada en el mundo. ¿Qué va? Aquí se mueven todos los que se tienen que mover, porque lógicamente el capitalismo siempre ha sabido mutar en los momentos trascendentales y hasta la fecha no lo ha conseguido. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que ayudar es a rematar el neoliberalismo. Rematar el neoliberalismo quiere decir que se acabó la posibilidad de que los bancos creen dinero como les dé la gana. Se acabó la posibilidad de que los bancos gestionen las riquezas de los españoles y las lleven a paraísos fiscales. Se acabó de que tengan bancos en la sombra que son ilegales y que no deberían existir. Se acabó la posibilidad de que los bancos puedan desahuciar a una sola persona. Se acabó la posibilidad de que bancos quebrados
con quiebras fraudulentas, sigan gobernados exactamente por los mismos. Esto no sé si es ser antisistema o qué es. Yo creo que no es ser más que lógico, coherente. Quiere decir, si las cosas nos las ponéis así, amigos, pues tendremos que resolverlas decididamente. En el neoliberalismo hay que romper con todo lo que ha fracasado. Nosotros también tenemos que defender lo que funciona. Y lo he dicho y lo he dicho muchas veces contra gente que además no lo acaba de entender. Si algo creó el capitalismo decente, fue algo que en los sistemas socialistas no había manera de resolver. Y lo digo desde la perspectiva de una persona que ha trabajado en temas de planificación. No había manera humana de conseguir que los precios se formaran en el socialismo de forma tal que los precios se formaran bien, que fueran justos, que hubiera competencia a la hora de formar los precios. No se conseguía. Pero es que resulta que en estos momentos, en el capitalismo neoliberal, tampoco se consiguen que funcionen los mercados. Aquí tenía 20 cuadros para que vierais del mercado del petróleo, del mercado de materias primas, del mercado de la deuda, y veríais que contra lo que decían los neoliberales, esos que adoran los Rayo, los Manolo Llamas, toda esa gente que teóricamente habla de economía, Carlos Cuesta, todos los que hablan de economía en España, incluso los viejos rockeros como Tamames que se han quedado retrasados en esto, Velarde y compañía, el de Guindos, faltaría más, de la calle, todo es un verdadero desastre en el sentido de que tienen que reconocer que hemos estado viviendo 30 años del cuento en el que los mercados no se autorregulan por sí mismos, ni muchísimo menos, sino que generan burbujas y burbujas y burbujas y problemas de todo tipo y pelaje, pero que afectan fundamentalmente a las personas más débiles, a las clases bajas, a las clases medias bajas, a las clases medias medias, incluso a las clases medias altas. Pablo Iglesias, tenemos un potencial de votantes impresionante y no hay que buscarlos en el PSOE, ni hay que buscarlos en Izquierda Unida. Hay que buscarlos en la sociedad española, que normalmente se ha caracterizado, incluso desde tiempos de Franco, en que un 30 y tantos por ciento, un 32% hubiera votado a Franco si se hubiera presentado unas elecciones, hubiera votado a otros partidos en otro 30%, hubiera votado a unos partidos regionalistas, nacionalistas, posiblemente facilitando algo menos de 12-13%, digamos, de los diputados de un Congreso de Diputados o de lo que fuera, pero ahí se quedaba todo. Luego quedaban un porcentaje altísimo de gente que se llaman profesionales liberales, que estuvieron en el 15M, que no han votado nunca a nadie, ni piensan votar, salvo que vean que Podemos entiende lo que está pasando en el mundo, lo que pasa en España. Jamás ha habido tanta debilidad en España en el poder político y en el poder empresarial. Tiene huevos la movida que ha habido contra Sánchez si la analizáis a fondo. ¿Por qué los señores Ferreras, con el que tienes que reñir ya de una vez, Iglesias? ¿Por qué los señores Cebrián? ¿Por qué los directores del Mundo, que está quebrado y superquebrado? ¿Por qué los tíos de la Sinrazón, que en el fondo dependen del grupo Planeta, del Maurici Canals? ¿Por qué toda esa gente, de la noche a la mañana, como uno solo, se han enfrentado contra Pedro Sánchez, que en el fondo lo único que quería era intentar una alternativa de gobierno que podía llegar más o menos, pero que seguramente hubiera tenido poco recorrido? Esta es la realidad, que esta gente que os acabo de nombrar, todos los periódicos, las radios, la prensa, el Felipe González del caso Gal, al que habría que procesar y encerrar en la cárcel por crímenes contra la humanidad, el señor Mariano Rajoy, que no ha hecho más que obedecer y estar calladito esperando a ver cómo le pasaban el cadáver de Pedro Sánchez por la puerta, todos ellos no han hecho más que obedecer esquemas de siempre, pero que pensamos que en este momento estaban lo suficientemente debilitados para que no tuvieran tanta fuerza. Quiero decir, se han utilizado los aparatos del Estado contra Pedro Sánchez, se ha utilizado toda la prensa repugnante española, toda la prensa manipuladora española contra Sánchez, y mañana lo harán contra vosotros si no lo tenéis en cuenta, porque
¿Qué es lo que se estaba ventilando? Que en un momento en que el neoliberalismo se hunde, en que los bancos van a quebrar, pues dejar a España gobernada por Sánchez y Pablo Iglesias parece que era un poco complicado. Y entonces la embajada americana ha hecho sus oficios, no ha parado de trabajar, los agentes que tienen las entidades medio secretas norteamericanas en España que nos controlan y nos vigilan porque tienen grandes intereses en España, por descontado, lo que son los poderes fácticos europeos, han estado dando la lata y al final consiguieron convencer a 20 militantes del Partido Socialista que estaban en ese comité federal de que o votaban en contra de él o en su puñetera vida encontrarían un trabajo, un crédito o nada parecido. Esto es lo que ha pasado, pero con eso hay que contar siempre. Pero hay que contar decididamente y saber que esas cosas pueden pasar. Y lo que hay que ofrecer es un proyecto político, económico y social que encaje con el futuro y que en el fondo pueda ser respetado. Porque que Varoufakis no consiguiera que los alemanes entendieran que lo que estaba proponiendo era correcto, pase. Pero que los americanos entendían a Varoufakis, faltaría más. No tenían ninguna duda de que lo que proponía para Europa era bueno. Y de ahí los problemas que tenemos ahora con Grecia otra vez en crisis, con Chipre otra vez en crisis, con Portugal otra vez en crisis, con Irlanda en crisis y con Italia y España en crisis. Pero los americanos sí que entienden. En Estados Unidos otra cosa no, pero pragmatismo clarísimo. Si Pablo Iglesias o quien sea de Podemos presentara un programa político, económico, porque lo económico manda muchísimo, pero sobre todo económico, insisto, si presentara un programa en el que claramente aquello que vale del capitalismo, como es los mecanismos honrados de formación de precios en los que nadie interviene y que se forman solos, si los americanos ven que uno considera que posiblemente las privatizaciones que se han realizado a lo largo de los años en estos momentos son perniciosas para el tinglao económico, incluso para los propios norteamericanos, y que no conviene, que no es bueno que tengan los servicios de los ayuntamientos y comunidades 12 empresas corruptas que además compran a políticos como locos, si se les consigue convencer de que es mejor volver a municipalizar o volver a convertir en empresas de las comunidades autónomas, que hay que también tocar el tema de las comunidades autónomas, por descontado, los americanos entenderían perfectamente que en vez de 19 autonomías y ciudades autónomas hubiera nada más 7. ¿Cómo no lo van a entender? Preséntales una ley o no se la presentes. Haz una ley que ya se enterarán de lo que estás haciendo, porque todo, lógicamente, te siguen. Haz una ley para que se puedan unir las autonomías y en vez de haber 17 o 19, haya 7 nada más. El problema del déficit español, que es insoluble, que tampoco nadie dice esto, pero es de sentido común. Si en vez de 19 autonomías tuviéramos 7, posiblemente el déficit español como mucho sería de 15.000 millones de euros. Y un poquito más de esfuerzo, y si conseguimos controlar a los corruptos para que no cobren comisiones, pues ya tienes resuelto los otros 15.000 restantes. O sea, poner el déficit de España a cero y que la deuda no aumente es muy sencillo y lo puede entender cualquiera en el mundo, porque en el mundo no entienden la corrupción de España, ni entienden que haya un presidente de gobierno corrupto, y todos apostaban porque Rajoy dimitiría el 2 de agosto de 2012. ¿No ha ocurrido así? Por culpa nuestra, porque no sabemos analizar lo que está pasando en España. He dicho que tenemos que preparar los de Podemos y los que se sumen, y si no tendrá que surgir otro Podemos que lo haga. E insisto, si Podemos se tira a la izquierda como propone Pablo Iglesias, si Podemos se radicaliza en las calles estúpidamente, claro que hay que estar en las calles, hay que estar con la medicina, pero no hace falta estar en las calles, se puede estar en los hospitales, se puede estar perfectamente en los colegios, en las universidades, no hace falta salir a la calle a generar problema y que la gente se cabree contigo. No hay que confundir el estar en las calles y en el Congreso. Diré una cosica. Hay que acabar con el régimen político en el que estamos, faltaría más, pero hay que hacerlo democráticamente o pacíficamente. Esto sí que es importante y Gandhi nos lo enseñó y hay que hacer lo mismo que hacía él, dar el coñazo. Si te encierran, pero pedir que procesen a Felipe González,
y pedirlo en la puerta del Parlamento, y pedir que procesen a Mariano Rajoy, y pedirlo en la puerta del Parlamento. No hay que hacer follones en las calles, ni batallas campales, no, simplemente hay que decir que queremos que los corruptos por unas cosas o por otras sean procesados, que la justicia sea independiente y queremos, lógicamente, cambiar el sistema para que el Poder Judicial Constitucional sea independiente. ¿No lo quieren los jueces? Claro que sí. ¿Por qué Ciudadanos ha echado atrás ahora? ¿Por qué Ciudadanos es tan bestia que parece el PSOE, que quiere prohibir el voto a los miembros del Congreso de los Diputados? Es delictivo intentar que los diputados del Congreso sigan las órdenes que les den los partidos políticos. Es delictivo, pero es que además es un delito por los que se podrían juzgar a los jefes de fila de los grupos parlamentarios. Todo eso hay que cambiarlo, pero hay que cambiarlo con inteligencia, con habilidad, ganando adeptos y ganando cada vez más gente. Decirle a la gente que lo que queréis hacer es que España sea una democracia moderna parecida a las que vemos en Europa o en Estados Unidos, la inglesa, la suiza, la que os guste más, la sueca. Decirle a la gente que queréis lo mismo que ellos y que queréis tratar de mantener el estado de bienestar que teníamos hasta hace 6 años y que ya se nos ha tocado mucho. Hay que volver a gastar dinero en educación y en sanidad. Claro que sí, y en dependencia, faltaría más. Hay que gastar todo lo que han quitado o han reducido estos años, hay que volverlo a aportar. Para eso hay que compensarlo, hermanos. Y lo que os estoy diciendo es que no hace falta 19 autonomías en España, con 7 bastan. Y no hace falta ninguna diputación, ninguna. Y no hace falta, por descontado, el Senado. Ningún Senado, que no sirve para nada más que para que se vayan de viaje los senadores, tocándose las pelotas todo el puto día. Sigo terminando la película. Si a los americanos se les dice, señores, si ustedes en el fondo van en la misma línea que vamos a ir nosotros queremos un proyecto político y económico para España que ustedes también podrían compartirlo. Y que lo podría compartir Rusia y China. ¿Y de qué estamos hablando? Un proyecto económico que coja lo bueno del capitalismo, deseche lo malo, se cargue el neoliberalismo en todos aquellos fracasos que ha tenido, no tengan miedo a cargarse a la banca, porque no pasa nada si la banca desaparece como es hoy día. Hay 1000 veces y 1000 maneras distintas para sustituir a la banca y encima de una forma más económica y sin tener que meter medio billón de euros como hemos tenido que meter de una forma o de otra, aunque sea con avales. Hay otro agujero de 170.000 millones en España en el sector inmobiliario. ¿Qué pasa? ¿Que también lo vamos a tapar? Pues claro que no. Hay que impedir eso, para lo cual tenemos que controlar la banca. La banca hoy día tiene que estar controlada, igual que lo está en Estados Unidos. ¿O es que en Estados Unidos no controlan a los bancos? Les han metido unas multas que los han doblado. Y cualquier día veremos cómo van metiendo ya de una puñetera vez a Jody Van Flane, al señor presidente de Goldman Sachs y compañía, los van a meter en la cárcel porque hay motivos más que suficientes para meter hoy día en la cárcel a cualquier presidente de banco del mundo e incluso a sus comisiones ejecutivas. Los americanos lo entienden, son pragmáticos. ¿Cuándo lo harán? Cuando merezca la pena. En estos momentos tienen enfocado el Deutsche Bank. Consideran que el Deutsche Bank es un banco mortal para el sistema y quieren que desaparezca. Y por lo tanto tienen enfilada a Alemania. Pero no solo por el Deutsche Bank, la tienen enfilada porque sus políticas de expoliar países enteros como puede ser Grecia o Chipre o España e Italia si pudieran, esas políticas son malsanas y así lo consideran en Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos apoyo en los Estados Unidos, tenemos apoyo en Rusia, tenemos apoyo en India, tenemos apoyo en China, para poder hacer una política y un proyecto económico que junte, como he dicho, lo mejor del capitalismo, el neoliberalismo machacado, la globalización, lo que sea razonable. Los tratados tal como estaban preparados eran infumables. No podemos admitir el tratado con Estados Unidos que quería que se firmara Obama y que lo llevaban en secreto, aunque al final nos enteramos gracias a mis compañeros de Greenpeace de lo que coño estaban tramando, y por lo tanto eso no se firmará ni se debe firmar nunca. No quiere decir eso que estemos contra la globalización razonable. Sí que estamos contra la desregularización de las finanzas, contra los movimientos de capitales a corto plazo, contra esos movimientos de capitales que no tienen sentido, porque si la economía se mueve con 75 billones de dólares,
¿Por qué coño se mueven por el mundo 3.000 billones de dólares continuamente? No tiene sentido que la economía financiera condicione el mundo y por lo tanto, insisto, a este que me dice qué maravilla olé por Estados Unidos, lo que voy a tratar de decirles es una cosita para que lo entiendan. Hay sitios en los que hay gente inteligente y hay sitios en los que hay gente idiota. Estados Unidos ha cometido barbaridades y hay que denunciarlas una por una. Lo que ha hecho en Oriente Medio ha sido criminal. Lo que hizo en Afganistán es criminal. Lo que ha hecho en Irak es criminal. Y lo que en el fondo hace en su país con los negros no es de recibo. Nosotros solo decimos que cuando estamos hablando de modelos económicos, la inteligencia más completa y más numerosa del mundo está en Estados Unidos. Y esto que lo puede discutir el que quiera. Cualquiera que haya pasado por Harvard o cualquiera que se haya movido por las universidades americanas sabe que hay mucha inteligencia, mucha sustancia gris por centímetro cúbico en Estados Unidos, mucha. Y también hay mucho canalla, faltaría más. Solo hay que ver los candidatos que van a la presidencia. Pero eso no quiere decir nada. Los Estados Unidos son pragmáticos. Yo no he dicho que los intereses de los Estados Unidos sean nuestros intereses, ni muchísimo menos. Faltaría más. Estados Unidos ha cometido grandes fallos y grandes errores. Si estamos criticando al Deutsche Bank y a Alemania por no tener un organismo regulador, también hemos criticado lo que pasó en su día con el caso Enron. También estamos indignados con lo que está haciendo Warren Buffett con los derivados. Estamos indignados con 1000 cosas que pasan en Estados Unidos, pero que en Estados Unidos al final el FBI y la CIA controlan a los corruptos y les hacen devolver el dinero. Claro que sabemos que Estados Unidos es lo que es, pero hay gente inteligente y en estos momentos el sistema monetario internacional, y vuelvo a hablar con este muchacho que me está dirigiendo mensajes, el sistema monetario internacional se hunde. Y de momento los únicos que saben lo que pasa son los Estados Unidos y la City londinense, de verdad, ellos. Y también y algunos de nosotros que de alguna manera hemos intentado enterarnos de lo que pasaba. Pero en Europa, en la India y demás, saben lo justito de lo que está pasando. Tenemos que contar con Estados Unidos para resolver los problemas del sistema monetario internacional y para ver cómo funcionamos cuando se hunda el euro. Porque alguna moneda tendrá que funcionar, o bien cada país tendrá que tener una propia, o tendremos que buscar si los americanos nos dejan utilizar el euro en Estados Unidos, el dólar de Estados Unidos, porque en el fondo hoy lo mismo es funcionar con el dólar que con el euro, más. El dólar al menos hay alguien que lo defiende, al euro que yo sepa no lo defiende más que los taraos como Mariano Rajoy, la vicepresidenta de España, el señor de Guindos, etcétera, etcétera. Estoy diciendo que en estos momentos de crisis financiera global impresionante que nos puede machacar y convertirse en un terremoto, pero un terremoto de grado 10 que no se ha producido nunca en la historia de la humanidad, al menos en el tiempo que vivimos, tenemos que contar con la gente que sabe lo que se lleva entre manos. Estados Unidos lo sabe, Reino Unido lo sabe mejor que los europeos, por eso se ha alargado de Europa. Y nosotros, algunos, también sabemos lo que va a pasar y qué tenemos que hacer, por lo menos para defender los intereses de los españoles. Si España fuera capaz de proponer a Europa un programa que cogiera lo mejor del capitalismo y sumara a ello lo mejor del poscapitalismo, que también hay muchas cosas en el poscapitalismo, hay muchas cosas que han mejorado y que han cambiado y que nos van a ayudar muchísimo. Por ejemplo, las energías verdes ya son una realidad. Los chinos, que cuando se ponen a fabricar cosas, las hacen a lo mejor 10 veces más de lo que sería normal y necesario, han conseguido ahora hacer placas solares que no cuestan dos duros. Y por lo tanto, tenemos la posibilidad de sustituir las grandes centrales nucleares, las grandes centrales térmicas, las grandes centrales de ciclo combinado, las grandes centrales de todo tipo de tratamiento de combustibles fósiles, las podemos convertir en energías renovables, que pueden ser, en algunos casos, parques, pero en otros casos pueden ser sencillamente placas solares en edificios de comunidades de vecinos. Podemos utilizar la energía renovable eólica y solar de tal manera que la energía nos cueste nada, prácticamente gratis.
En estos momentos en Chile se puede comprar energía a 3 céntimos de dólar, que se dice pronto, cuando se trata de solar, y 4 céntimos cuando se trata de eólica. Imaginaros la diferencia con lo que estamos pagando en estos momentos. Con eso la gente subiría sus sueldos por el abaratamiento de la energía en un 10%. El poscapitalismo trae eso, que las compañías multinacionales del mundo de la energía y de la electricidad se irán a la mierda todas. ¿Por qué? Porque no tienen sentido. Las asociaciones de vecinos, las asociaciones provinciales, las asociaciones regionales, las asociaciones de países, de continentes, permitirán que la energía en el mundo sea muchísimo más barata y que nos permitan tener un mundo en que al menos no seguiremos echando CO2 a la atmósfera. Eso ya está resuelto y superado. Solo hay que vencer la resistencia de las compañías eléctricas y de los gobiernos que no tienen pajoletera idea o están comprados. Estoy hablando de energía, estoy hablando de que la productividad en Estados Unidos, ahora tengo que dar un dato malo, en los últimos 30 años no ha crecido ni siquiera el 1%. Un país como Estados Unidos, que tendrá 100 millones de habitantes más dentro de escasamente 30 años, no puede tener una productividad que no llegue ni al 1% de crecimiento. Eso está pasando. Ya no os digo en Europa, los datos que dan aquí los de que España es la maravilla del mundo, es una farsa, una farsa. Aquí me vuelve a decir el artista que cómo se puede utilizar la energía renovable en España con las leyes que tenemos. Pues joder, ¿cómo se va a conseguir? Simplemente tenemos dos maneras, y esto Pablo Iglesias a lo mejor te lo puede explicar. Es muy sencillo. O nos ponemos en el Congreso de los Diputados, igual que hacía Florentino Pérez Rodríguez para conseguir que le hicieran una ley para que Iberdrola la pudiera comprar. Nos ponemos allí y decimos que queremos, lógicamente, que las energías renovables se instalen por toda España y no hay gobierno que tenga cojones para tratar de defender una cosa que es indefendible. Pero esto es uno de los temas del poscapitalismo. Vuelvo a lo mismo, porque no quiero que este chico me despiste. El poscapitalismo trae muchas cosas. Hemos conseguido que hoy haya una enciclopedia como Wikipedia, que no haya costado 2 duros y que sea prácticamente gratis, y que sin embargo si lo hubieran hecho la iniciativa privada hubiera costado decenas de miles de millones de euros. No ha costado nada ni costará. Hoy día, tal y cual van las cosas, el poscapitalismo nos trae cosas muy buenas. Nos trae indudablemente grandes cambios, lo he mencionado esta mañana, hace un rato. Nos trae la robotización en gran escala, los robots, los gremlins. Nos trae por descontado los tratamientos de datos que permiten planificar cualquier economía por compleja que sea. Nos traen los teléfonos inteligentes, más inteligentes si cabe que nosotros. Esto que estoy hablando hoy en Periscope, para los que critican a veces la creatividad de los señores de Silicon Valley, los señores de Apple, este Periscope, esta aplicación sencilla y este telefonito, que en el fondo no es nada del otro mundo, me permite hacer durante 1 hora y media una charla que los señores de la Sexta, de la 4, de la 3, de la 2, de la 1, de 13TV juntos jamás podrán decir ni la 20ª parte de lo que yo he dicho en 1 sola hora y media. Esto es lo que trae las nuevas tecnologías. Quiere decir que un amigo de Nueva Zelanda me llamará luego y me dirá: Ángel, hoy me ha gustado el programa, me parece buena idea eso de hacer un modelo que pueda servir no solo para España, sino también para Europa. Y me lo dicen desde Chile, y me lo dicen en México, y me lo dicen gente de Alaska. Esto se llama Periscope y llega a todo el mundo. Allá donde hay la posibilidad de conectarse, puede haber una persona que tenga Periscope, la aplicación, y oír lo que estamos diciendo. También lo puede encontrar en YouTube, pero Periscope es la aplicación que ha conseguido esto. Podemos ser más importantes e interesantes que Bloomberg, que la CNBC, podemos ser más importantes que cualquiera, solo hay que ser honrados y decir lo que creemos que debe hacer el mundo para cambiar a mejor. En España, Iglesias, si todo esto que estoy diciendo fuéramos capaces de comentárselo a la gente, lo que ocurriría es eso. Claro que hay un modelo que puede ilusionar, que puede crear esperanza. Ese modelo se llama una mezcla del capitalismo, lo bueno del capitalismo, y todo lo que el poscapitalismo nos trae,
que luego alguna cosa a lo mejor no funcionará, pero que la mayoría parece que sí que va a funcionar. La energía es una cosa sin dudas de ninguna clase, las comunicaciones también. Si conseguimos que la economía funcione con un modelo de verdad interesante, en el que el déficit de España se resuelva simplemente con reducir el número de autonomías, se reduce el número de autonomías, si somos capaces de tener independencia y soberanía suficiente para poder romper con Europa si nos da la gana, porque cuando cae Alemania, como ocurría en los años, si os acordáis, en los años 30, cuando tuvimos aquellos follones en España que condujeron a la guerra civil, en estos momentos en Europa hay problemas mucho mayores de los que había entonces en Europa, eso sí, con la sorpresa famosa de la Revolución Rusa en el 17. Pero se trata, vuelvo a decir, estamos en un momento muy raro, muy complejo. No, Pablo Iglesias, no me hables. Trata de que Izquierda Unida desaparezca del nombre de Podemos. Trata de que los comunistas que se dediquen a lo suyo, si quieren, por descontado, que sigan defendiéndolo. El mundo sabe lo que pasó con el comunismo y con el fascismo. Millones de muertos en el Gulag. Millones de muertos en el Gulag por defender cosas que en un momento determinado pudieron tener lógica, pero que cuando mueren millones y millones de personas, una doctrina, una ideología no puede ser buena. Por lo tanto, Iglesias, olvídate del comunismo, de Izquierda Unida, de los anticapitalistas y de la madre que los parió. Es sencillamente porque tenemos que conseguir un movimiento transversal en España, contigo o sin ti, con Podemos o sin Podemos, pero que defienda un proyecto económico que mezcle lo bueno del capitalismo, desechando lo malo del capitalismo, que hay mucho, modificando el funcionamiento de los mercados, modificando la propiedad privada si hay que modificarla, modificando el valor de las cosas, acabando con los monopolios decididamente. Eso no va contra nadie, y en Estados Unidos lo entenderían, vuelvo a decirlo, y lo entenderían en China, que iban para comunistas pero se quedaron en el camino, y ahora lo que estoy diciendo les parecería fantástico. Busquemos un modelo en España que podamos proponerles a Europa, que consiste en eso, que por encima del socialismo, que no sirvió para nada, por encima del conservadurismo bestia neoliberal, que ha sido un desastre total, que no ha creado más que malas gentes y ha hundido completamente la economía internacional, y vayamos a un modelo razonable en que no se pueda emitir dinero a lo loco, en que los bancos centrales estén controlados o desaparezcan, que tampoco haría mucha falta su existencia, que los Draghi paren ya de una puñetera vez de forzar tipos negativos en la economía, porque se están cargando los planes de pensiones de todo el mundo, y desde luego tenemos que acabar con Mariano Rajoy por encima de todo. Mariano Rajoy no debería ser presidente del gobierno bajo ningún concepto, entre otras cosas, porque Mariano Rajoy es un bicho peligroso. Esta es la realidad. Perdonad que se me ha caído el iPhone este que llega con el Periscope a todas las partes del mundo. Mariano Rajoy es un presidente de un partido corrupto. Es repugnante ver cómo pueden salir por cientos de una sede judicial, que son además militantes del PP, prácticamente el 90 y tantos %. España no puede tener un presidente de gobierno que ha estado durante 30 años robando a los españoles y provocando desigualdad entre unos partidos y otros. España no puede consentir a Mariano Rajoy que gobierne. Y los tíos del PP que se abstengan para votar, tomémosle nota, sin dudas de ninguna clase, porque lo mejor para España en estos momentos sería que Mariano Rajoy se fuera a la mierda para siempre, de ser posible con su partido ilegalizado y el Partido Socialista también ilegalizado, que es lo que debería ser. Y con esto, amigos, espero que si Pablo Iglesias escucha lo que estoy diciendo mañana, ya que resulta que está tan organizaditos los actos en Podemos, que prácticamente parece, todavía es más difícil intervenir en Podemos que en el PSOE, con que eso también hay que cambiarlo. Y para final, Echenique, donde yo he vivido de pequeño, es un pueblo precioso, la capital de los Pirineos, en la que porque te ha pasado por el pito, has cerrado un círculo de Podemos en Jaca. Quiero que abras ese círculo de Podemos en Jaca,
para no tener que ir a buscarte y llevarte a Jaca a que lo abras personalmente. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Ángel Gimeno para todo el mundo, pero especialmente para Pablo Iglesias. Saludos a todos, amigos.